Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, estudiantes de cálculo multivariable. El día de hoy vamos a retomar haciendo una breve recapitulación del curso. Recuerden que, durante el periodo de nuestras clases presenciales estuvimos enfocándonos un poco sobre la manera en cómo los vectores representan varias cosas en el espacio. Y bueno, esa introducción, aunque pudo haber parecido un poco larga, tiene una razón de ser que yo espero que ahorita quede un poco más clara. Bueno, vamos a hacer una breve exposición sobre cuáles deben ser, cómo podemos identificar aquellas funciones que son multivariables. Muchos de ustedes desde el bachillerato, como ya lo he mencionado anteriormente, pues ya tuvieron cursos de cálculo diferencial e integral, en donde usualmente manejamos el análisis de una sola variable, es decir, x. Y f de x viene siendo pues el contradominio de todo aquello que nosotros en un espacio le llamamos la variable dependiente, que viene de la entrada de una variable independiente. Bueno, las funciones multivariables en esencia pueden tener alguna de estas cuatro formas, ¿no? Desde el momento en que tenemos una ecuación en donde hay dos variables para poder describir la función, ya podemos hablar de una función multivariable. En este caso, pues tenemos una función que involucra dos variables, x y y. Pudiera darse el caso que la variable y sea dependiente de x si es que ésta se pasa al otro término, o si se plantea que es dependiente una de otra, pero en esencia esta es una función multivariable porque tiene involucradas dos variables diferentes. Si quisiéramos visualizarlo en un espacio geométrico, pues podríamos usar el plano cartesiano definiendo a una variable como la que se desarrolla en un sentido de un eje y la otra variable en un eje perpendicular a este. Es otro ejemplo de función multivariable. Aquí queda ya un poquito más claro que son varias variables, ¿no? Aquí estamos agregando otra variable que es la variable z, manejando el clásico arreglo tridimensional, ¿no? Y bueno, este es un ejemplo de ese tipo de función, x más y más z entre 2. Sin embargo, no debemos de quedarnos únicamente con la idea de que las funciones multivariables existen únicamente en el espacio tridimensional o que requieren tres variables. Habrá algunos problemas en ingeniería y en ciencias que requieren más variables para analizar el fenómeno. Y en esos casos pudiera darse una notación un poco diferente. En este caso, estamos hablando de una función en la cual se están involucrando cuatro variables. Aquí, las vamos a llamar como x1, x2, x3, x4, pero pues aquí se puede haber usado otra notación. Y la función que describe cómo interactúan estas cuatro variables, pues es esta que está acá. Finalmente, y para tener un poquito de relación con lo que teníamos visto sobre la forma en cómo los vectores existen en un espacio y qué es lo que representan, otra forma de representar las funciones multivariables es mediante el entendimiento de una posición espacial, es decir, vamos a pensar que la función que nos describe la posición espacial de algún objeto, de algún cuerpo, o la magnitud de un determinado fenómeno, vamos a pensar velocidad, vamos a pensar fuerza, va a quedar descrito mediante otras funciones que se desarrollan en distintos ejes. Entonces aquí lo que estamos viendo es que esta función RT es una posición que nos describe la posición de algo, en la cual a su vez en un eje tridimensional x, y y z, cada eje va a tener una descripción específica de otro tipo de función. Pero aquí, por ejemplo, la variable independiente va a ser propiamente t, y ese valor de t va a interactuar de distinta manera en cada eje. Por eso en este tipo de funciones es conveniente utilizar una notación vectorial en la cual la función de t en el eje x le vamos a denotar i, en el eje y, j, y en el eje z, k. Bien,
vamos a hacer un breve ejemplo sobre esa función multivariable de posición. Vamos a pensar que tengo una función RT, que en este caso va a ser multivariable, descrita en términos de t, pero cada eje, en este caso i, j y k, va a tener un valor distinto. Entonces tenemos aquí r de t es igual a t más 2 en i, más 2 veces t al cuadrado menos 3 en j, más t al cubo en k. Descrito por cada eje, tendríamos que en el eje x, la función de t es t más 2. En el eje y, la función de t es 2t, menos 3, 2t al cuadrado menos 3. Y en el eje z es t al cubo. Ahora, si nosotros quisiéramos encontrar la posición, si esta fuera una ecuación de posición para, por ejemplo, un instante t igual a 1, pues lo que nosotros tendríamos que hacer es sustituir los valores de esa variable independiente en cada una de las funciones de los ejes, de tal suerte que para el valor del eje x, t más 2 sería igual a 1 más 2, que es igual a 3, pero recuerden que estamos describiéndolo en una forma espacial, entonces ese sería el eje x, o le correspondería el vector unitario y. En el caso del eje y, nuevamente, el valor de 1, 2t al cuadrado menos 3, lo que nos da menos 1, describiéndolo en el eje j. Y t al cubo, que sería para la parte de z, sería 1 al cubo, quedaría como k. ¿Sí? Entonces, como un breve ejercicio, háganlo ustedes ahí en su casa, describan cuál sería el vector de posición para el momento 2 o para el variable t2. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a pensarlo ahorita ya visualizándolo. Que el vector de posición para el momento 1 queda descrito por un vector que va a tener una posición 3i menos j más k. Y en un instante 2 pues puede tener otra posición. Entonces, bueno, háganlo para el valor de 2, háganlo para el valor de 3, hasta 5, y bueno, traten de representarlo espacialmente, cómo se va describiendo esa posición. Bueno, esta propiamente es una función multivariable, y a veces en esas funciones multivariables pues nos interesa conocer algunos otros aspectos. Bueno, vamos a hacer una cierta clasificación de cómo las funciones multivariables nos sirven para varios propósitos. Es bastante probable que ustedes ya hayan tenido una aproximación, aún sin saberlo, sobre los cuerpos geométricos, ¿sí? Muchos de los cuerpos en el plano y algunos en el espacio, pues quedan bien descritos mediante una función multivariable. Y aquí, bueno, vamos a relacionar cómo los vectores pues pueden servirnos también para describir esas mismas ecuaciones. Tenemos, por ejemplo, en el caso de una esfera, que su origen, su centro, puede quedar descrito por esta terna de valores, y que una posición cualquiera, pues por otra terna de valores. Si describimos que el radio queda definido por un vector de desplazamiento, o propiamente más bien por una distancia, bueno, digamos que el desplazamiento que hay desde el origen a un cierto valor p, pues propiamente es un vector de desplazamiento, pero también la magnitud de ese vector, pues es una distancia, en este caso r. Y si nosotros definimos que este es el centro de una esfera y que esta distancia es el radio de esa esfera, podríamos describir la ecuación, mediante esta definición que tenemos acá, de esa misma esfera, ¿sí? Entonces aquí tenemos un ejemplo de función multivariable en la cual, mediante el uso de vectores, pues pudimos describir cómo se desarrolla. Aunque claro, esta forma a lo mejor no es tan común. Por lo cual, bueno, si nosotros la queremos tratar de otra forma, sin involucrar explícitamente al radio, pues tendríamos una ecuación de esta forma, una función multivariable en tres ejes, x, y, z, en donde tenemos la certeza de que pues debe haber variables independientes elevadas al cuadrado, más unos ciertos coeficientes por las variables no elevadas al cuadrado. Bueno, esto es consecuencia de haber desarrollado todos los elementos que tenemos acá. Si ustedes desarrollan todos estos binomios y los reducen, deberían de llegar a una ecuación de esta misma forma. En muchas ocasiones, en el uso del cálculo multivariable y en el uso de las funciones multivariables, lo que nos interesa es ajustar, por así decirlo, o saber, dado los datos que vemos o la forma que tiene la función,
qué tipo de comportamiento tendría. Entonces, bueno, de forma expresada en las tres ejes espaciales, si es una esfera debería de tener todas estas características. Bueno, los cuerpos o los volúmenes son una forma de aplicar las funciones multivariables, pero no son las únicas. En ocasiones nos va a interesar conocer superficies más que cuerpos o volúmenes sólidos. Esto, bueno, cobra un poquito de más relevancia en otras áreas de la ingeniería, pero sobre todo en el caso de algunas funciones estadísticas, pues sí también pudiera tener una mayor aplicación. En este caso, bueno, estamos describiendo una superficie, pero es una superficie que, si ustedes observan, si la vemos dependiendo de la perspectiva, pues es una superficie parabólica. Si nosotros la viéramos desde acá hacia aquí enfrente, pues a lo mejor no veríamos nada, veríamos únicamente tal vez como un rectángulo. Y si nosotros la vemos desde este otro lado, pues la veríamos como un arco. Esta forma de visualizar desde distintas perspectivas, pues también nos ayuda a entender mejor cómo es este tipo de función. En este caso, si estamos hablando de una superficie parabólica, la función multivariable x, y, z va a tener típicamente este tipo de desarrollo, una constante a más un valor y al cuadrado y un valor de z. Y regresando un poco con las trayectorias y con las funciones multivariables, bueno, aquí vamos a recapitular un poco más lo que se les pidió al principio. También las funciones multivariables nos pueden servir para definir trayectorias. Vamos a pensar que una trayectoria es por donde va un cierto cuerpo, definiendo una curva en el espacio. Entonces aquí tenemos que el punto, o más bien el punto en donde se encuentra nuestro objeto de interés para un tiempo cero es este, y para un tiempo cero más cierto delta t es este otro. En general, la curva que va a definir esta trayectoria pues va a ser una función multivariable que va a tener esta forma, ¿no? Una que describa posiciones en funciones de t en x, en y y en z. Entonces, propiamente, en representación de función multivariable tendría ya esta forma de aquí. Y bueno, para un t vamos a decir que sea un t inicial. Para poder saber dónde está su ubicación, habría que evaluar la función para ese valor de r, sustituyendo aquí t, todo es el t inicial. Y para un t inicial más un cierto delta t, pues habría que evaluar la misma función con esos otros valores. Y bueno, al final lo que buscamos en este curso es una introducción hacia los campos vectoriales, los cuales, bueno, son otra forma de describir ciertos fenómenos. En este ya no nos importa únicamente la posición, aquí ya nos importa saber cómo se comportan un grupo de vectores. Entonces, ¿cuál es la forma que tiene un campo vectorial descrito ya como ecuación? Bueno, aquí quiero hacer una aclaración. Aquí ya estamos hablando de una función en la cual ya no estamos usando la f minúscula, ya estamos usando la f mayúscula, y en donde propiamente ya cada una de las componentes en i, j y k se van a describir también por distintas variables. Entonces esto le agrega más complejidad al problema, se le tiene que hacer un tratamiento ya un poco diferente. Si nosotros comparamos este tipo de estructura de la ecuación con respecto a esta otra, verán que aquí, bueno, únicamente vamos a manejar, si bien en tres ejes, i, j y k, o x, y, z, pero solo estamos manejando una variable. Pero acá ya estamos manejando tres variables. Entonces, bueno, estos problemas son un poquito más complejos, pero también son un poco más interesantes, porque nos ayudan a entender y analizar ciertos fenómenos. Por ejemplo, la velocidad del aire en un ciclón tropical. Ahorita, pues, quienes estén al tanto de las noticias, pues tienen la tormenta tropical Cristóbal. La velocidad del agua en un río, y pues también pueden ser algunos otros. Bueno, vamos a concluir el día de hoy. Así estamos retomando nuestras actividades. Que estén muy bien, nos vemos pronto. Si tienen dudas y preguntas, por favor, háganmelo saber. Hasta luego, buenos días, buenas tardes, buenas noches.